En este momento intervendrá la asambleísta Mónica Palacios, a quien ya vemos en pantalla. Todo acto arbitrario suele esconderse tras el manto de la legalidad y el Estado de Derecho. Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores asambleístas, el día de hoy nos encontramos debatiendo el ejercicio de un mecanismo constitucional y democrático que pretende ser una solución política a la grave crisis que vive en estos momentos el Ecuador. La posibilidad de destituir al presidente de la República no es un acto arbitrario, no es golpismo, no es desestabilización política, es una herramienta jurídica que nos permite ejercer control político al primer mandatario, luego de un año de desgobierno, de incumplimiento de funciones, pero sobre todo de un año de una grave crisis económica y de seguridad ciudadana que ha ocasionado la ineptitud del presidente Guillermo Lasso. Nos referimos a la gestión de un presidente de la República que apenas asumió el mandato, se comprometió con el país a resolver los problemas en 100 minutos. Un presidente para el que, en palabras del mismo canciller Holguín, dejó de ser prioridad las demandas de la sociedad, que siguió los pasos del traicionero Lenín Moreno y orientó sus esfuerzos a gobernar para los intereses de la banca y a cumplir a rajatabla la receta neoliberal del FMI, a privatizar el sector eléctrico y petrolero, a rifarse los excedentes del precio del petróleo en lugar de designarlas a inversión social, y que privilegió al capital sobre el ser humano. Ese mandatario es el que hoy, frente al paro que vivimos, ha respondido con bala y plomo a los compañeros y compañeras indígenas y de las organizaciones sociales. El mismo presidente que, impotente ante los reclamos ciudadanos, agredió a los estudiantes universitarios de Cuenca, que lanzó bombas lacrimógenas al interior de aquellas universidades que servían de albergues para mujeres, niños y ancianos. El mismo presidente que acusa de actos de violencia a los manifestantes que ejercen su legítimo derecho de resistencia. El mismo mandatario que día a día durante un año ha ejercido violencia contra sus propios mandantes. Porque violencia, señor presidente, es premiar a un machista y misógino con el cargo de asesor presidencial. Violencia es que un padre o una madre no tengan trabajo y no puedan alimentar a sus hijos. Violencia es que un niño no tenga acceso a educación. Violencia es que un enfermo que tenga cáncer no tenga medicina. Violencia es que una madre entierre a su hijo por la inseguridad en las calles o que se le niegue una pensión jubilar justa a nuestros ancianos. Eso es violencia. Pues déjeme decirle, presidente Lasso, que sus manos están manchadas con la sangre de los muertos y heridos de estos 16 días de paro nacional. Están manchadas con la sangre de los muertos por la crisis carcelaria y por la inseguridad. En sus hombros carga el dolor de los más de 200,000 ecuatorianos que han tenido que arriesgar su vida en la frontera de México y los Estados Unidos. Eso es su gobierno: hambre, miseria y desigualdades. Para eso se preparó más de 10 años para gobernar. Lo que usted demuestra, señor Lasso, es ineptitud e incompetencia. Como legisladores llevamos más de un año esperando respuestas a los pedidos de comparecencia para que expliquen usted y sus ministros por qué nuestros migrantes deben de pagar altas sumas de dinero por sus trámites consulares. ¿Por qué los consulados no han dado asistencia a nuestros migrantes víctimas de tráfico de personas en las fronteras de México y los Estados Unidos? ¿Por qué, mediante decreto, pretenden privatizar el sector eléctrico y petrolero? ¿Por qué hacen negocio con las cadenas de farmacia, con los insumos que necesitan los hospitales? ¿Por qué el presidente Guillermo Lasso le metió la mano a la justicia para salvar a Guadalupe Llori? Son ustedes
los que como aves de rapiña pretenden rifarse el Estado entre los grupos de poder y dejarnos a todos los ecuatorianos en soletas. Pero hay una cita que describe bien las intenciones del gobierno del encuentro y del bloque oficialista, dicha por Andrés Manuel López Obrador, y que me permito parafrasear ante ustedes, porque les calza perfecto. Son ustedes, los neoliberales, los que llaman populismo o paternalismo, a quienes por más de una década nos esmeramos en destinar gran parte del presupuesto del Estado en beneficio de las grandes mayorías, para luchar contra la pobreza y desigualdades. Ustedes, quienes destilan odios contra el correísmo, son los mismos que llaman incentivos tributarios cuando aprueban leyes y destinan los recursos del Estado a beneficio de los grupos de poder económico. Son ustedes los que hoy tienen miedo, ese miedo cobarde a perder sus privilegios y a ser juzgados por el pueblo ecuatoriano. El mismo miedo que tiene Guillermo Lasso, que le impide a mirar a la cara a los dirigentes indígenas y de las organizaciones sociales, porque sabe que gobierna para la banca y ha pisoteado la dignidad del pueblo ecuatoriano. Cobarde, ese miedo que no les deja tranquilos es el que los lleva a perseguir, proscribir y encarcelar a quienes ejercemos el derecho de la oposición política. Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque no somos golpistas, sino demócratas, porque estamos del lado de nuestros mandantes, porque luchamos por sus derechos y porque podemos regresar a ver a nuestro pueblo y decirles que nunca les hemos defraudado. Señoras y señores legisladores, en verdad debo decir que nosotros, la bancada de UNES, no esperamos nada de los otros bloques parlamentarios, porque quienes hoy voten por defender al gobierno o ya recibieron la orden de los líderes de su partido o ya pactaron con Guillermo Lasso, tal como lo hizo en noviembre pasado la izquierda democrática, cuando defendió al banquero en el caso Pandora Papers, o los independientes que han rifado sus votos para aprobar las leyes que el gobierno del encuentro necesita para ser el gobierno de la banca. Ustedes, legisladores tibios y acomodados, hoy le dan la espalda al pueblo y se acomodan del lado de esa plutocracia bancaria que al igual que hace un siglo trajo persecución, violación de derechos humanos, pobreza y desigualdad. Por eso, nosotros no nos aferramos a nuestro cargo, por el contrario, ponemos a disposición de nuestros mandantes nuestros curules para que sean ellos quienes ratifiquen o no nuestro trabajo. Es lo democrático y es lo legítimo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta Mónica Palacios. Tiene la palabra el asambleísta Comso.